Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en esta actividad que estamos haciendo en el marco de la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales de la Universidad Austral. Hoy tenemos con nosotros un panel de lujo en el que vamos a discutir algunas de las cuestiones más sensibles, más acuciantes que vemos en los casos internacionales y del tipo de casos internacionales que nos interesan a nosotros aquí, que son los relacionados con las disputas contractuales. Así que voy a muy brevemente presentar a nuestros panelistas y luego vamos a empezar el debate con ciertas preguntas. Los que tengan alguna pregunta que quieran transmitir a los panelistas lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí abajo. Y yo obviamente voy a proceder a leerlas. Así que, bueno, tenemos hoy, como les dije, un panel que aparte representa, digamos, a toda la región. Por un lado tenemos a María Teresa Borja, que es asociada senior en PRES Bustamante y Ponce, en Ecuador. Soledad Díaz, que es socia en el estudio Ferrer y Abogados de Uruguay, y Milan Peinovich, que es socio en el estudio Goulart Falla Escurra de Perú. No pudo asistir y pido disculpas en su nombre Bernardo Guayar Campo de Bolivia, que lamentablemente tuvo una audiencia que se le extendió más de lo previsto, así que no va a poder estar con nosotros. Como ven, cada uno de ellos son líderes en la práctica, todos tienen los casos que en nuestra región más nos interesan en materia de disputas comerciales internacionales, así que les agradezco, Soledad, Miran, Teresa, por estar hoy con nosotros. Así que vamos a ir directamente ya para empezar con las preguntas de hoy. Decimos empezar por un tema que en algún momento estuvo muy de moda, sobre todo en los últimos años, producto de la pandemia y demás, que es lo atinente a la fuerza mayor y las cláusulas de fuerza mayor y excusas para no cumplir en general que se pueden incluir en un contrato. Así que relacionado con eso, me gustaría que alguno de ustedes me diga cuáles estiman que son las principales cuestiones que se tienen que tener en cuenta al momento de redactar una cláusula de fuerza mayor en un contrato, qué tipo de complicaciones pueden traer, etc. No sé si cualquiera quiere empezar. Soledad, sé que este es un tema que te apasiona, por ahí querés ser la que rompa el hielo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y es un gusto estar esta tarde, noche, hoy con mis copanelistas y con todos ustedes y bueno, y con Juan Ignacio, que siempre es un gusto hablar de contratos y cláusulas contractuales. A ver, la fuerza mayor, cuando uno, digamos, se enfrenta a regular la fuerza mayor, creo que lo primero que tenemos que tener en vista es el derecho de fondo aplicable, porque muchas veces las cosas que creemos que vamos a regular o que damos por obvias, no necesariamente, sobre todo en Latinoamérica, que todavía quedan códigos civiles y leyes muy viejas para muchas cosas, no siempre se van a adecuar a las expectativas de las partes. Entonces yo diría que una es qué ley tengo de fondo. La segunda es, bueno, parece obvio, pero cuáles son las prestaciones de las partes y cuál es el tipo de problema que me voy a enfrentar. Por ejemplo, cualquiera que sepa en nuestros países que va a trabajar en un proyecto de infraestructura sabe que el tema sindical va a ser un tema enorme y dependiendo de la región podrá serlo algún factor o no climático o infraestructura o regulatorio. Entonces creo que digamos, el riesgo jurídico general de cuál va a ser la ley aplicable bajo la que me van a juzgar, interpretar esta cláusula y qué riesgos me estoy mapeando son como los dos elementos más importantes que van a marcar para mí qué cosas se deberían incluir en la cláusula y cómo regularlas. Y ya adelanto, digamos, ya spoileo, que creo que lo más importante es que en todos los elementos de la cláusula esté el reasonably, sea respecto a la imposibilidad, al deber de mitigar, al tipo de impacto que tienen que tener las circunstancias en el contrato. Pero para abrir, dejo esto, después podemos seguir con más puntos, pero así también comentan mis copanelistas. Sí, Teresa, ¿querés agregar algo? Claro, me parece que en seguimiento a lo que dijo Sole y que con mucho gusto podemos empezar un poco a discutir, lo que ha pasado mucho en Ecuador, y me supongo que es el comentario de lo que dice Sole, es que la falta, que como tenemos o lidiamos con códigos civiles muy viejos, especialmente en países como Chile, como Ecuador, como Colombia, tanto la jurisprudencia
cómo la definición de los códigos de fuerza mayor no es la adecuada a lo que estamos entendiendo hoy por fuerza mayor. Entonces, dar al menos un alcance o definir qué se entiende por fuerza mayor tiene que ser sí tiene que ser algo que se debe regular en los contratos. O sea, a mi criterio, cuando nosotros ponemos fuerza mayor, tenemos miedo, y yo entiendo, de definir cuál es el alcance, pero no necesariamente es algo mal, sino que al revés, que no podemos dejarlo solamente a la jurisprudencia o a la legislación aplicable, porque como dice Soledad, o sea, ya estamos, o las legislaciones no están al día con el concepto. Y el otro tema que me parece bastante importante y que no se lo trata en cuanto a la regulación de la fuerza mayor, que me parece importante, es cuál es el impacto o el efecto que va a tener en el contrato. Tenemos que darle ya un efecto de la fuerza mayor al contrato, en el contrato, y el tema de la aplicación y la documentación necesaria para alegar un tema de fuerza mayor. O sea, al menos en Ecuador, por ejemplo, este tema de la fuerza mayor no está o no ha tenido tanta evolución. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en Uruguay, el tema, por ejemplo, de los sindicatos es un tema que es muy común, pero en Ecuador no necesariamente lo es. Entonces, sí creo que la regulación del proceso, el impacto y la definición son tres temas, aparte obviamente de lo que dijo Sole de la legislación aplicable, son tres temas que yo consideraría como bastante relevantes al momento de negociar un tema de fuerza mayor. Bueno, muchas gracias. Y relacionado con eso, les consulto, ¿ustedes piensan que es una buena idea usar alguna cláusula modelo, como puede ser la de la CCI o algunas otras de las que están disponibles para las partes, o prefieren hacerlo ya arrancar de cero y directamente hacerlo específico para cada contrato? Quizás yo empiezo por ahí. Yo creo que en general utilizar modelos no es malo, pero creo que hay que tener cuidado. Me ha pasado más de una vez que por usar modelos se queda el modelo y se confía en el modelo y no se adapta la cláusula a las condiciones que se requieren. Y pongo un ejemplo, ¿no? Uno puede utilizar un modelo en el que hay en fuerza mayor se ejemplifica una cantidad o una serie de eventos que podrían ser considerados como, pero en algún tipo específico de contrato. Me imagino un contrato de construcción, imagínense en una zona muy lluviosa y se incluyen lluvias en la lista. Si uno hace copy-paste a las cláusulas y los modelos, podría eso no ser la mejor regulación posible. Entonces yo creo que el modelo puede ser un buen punto de partida, pero en especial en contratos complejos mi experiencia es que hay que ir al detalle, el detalle, y asegurarse que la regulación es una que refleje específicamente lo que las partes, o la distribución de riesgo de las partes, y aquello que quieren y no quieren que sea considerado como parte de la fuerza mayor, porque si uno tiene una regulación general, por ejemplo en Perú la regla legal default es bien general. Entonces si uno utiliza la regla default o pone un modelo que es general, de ahí no va a poder decir ya, pero el riesgo de eso no se trasladó si usamos un esquema más general que uno especial en el que quitamos o especificamos lo que queremos que sea o no sea fuerza mayor. Gracias, Milan. Sí, Soledad. Yo quería agregar a eso una cosa que me faltó en la respuesta anterior, que en realidad creo que es el principal driver, que es ¿de qué lado estamos? ¿No? ¿Somos el contratista, somos el comitente? Y en realidad eso mata todo lo demás, ¿no? Cuando estamos del lado del comitente que quiere la obra en plazo, por ejemplo, o del que va a recibir determinado equipo o producto, vamos a querer una fuerza mayor lo más restrictiva posible y con la vara lo más alta posible. Y cuando estamos del lado de la parte que probablemente se vea afectada en su performance, vamos a querer criterios más razonables. Y eso es inevitable y es la esencia de lo que hacemos. Por otro lado, sí estoy de acuerdo con que es muy importante. Creo que la cláusula modelo de la CCI es muy buena y, por ejemplo, si la macheamos con nuestros códigos civiles, es claramente recomendable como punto de partida. Sobre todo, entre otras cosas, por lo menos para lo que pasa en Uruguay, parte del estándar de la razonabilidad. Básicamente para todos los elementos, mientras que en Uruguay la jurisprudencia sigue entendiendo que la imposibilidad tiene que ser absoluta, que la capacidad de prever si un evento se produce o no tiene que ser absoluta. La CCI, de hecho,
digamos, el modelo, y lo dice expresamente en las notas explicativas, parte de un cierto compromise entre las dos puntas. Eso creo que ya es bueno en sí mismo. Pero después pasa un poco lo que decía Milan, que es verdad. Hay cosas que en nuestras regiones no están contempladas. Por ejemplo, en la parte de los conflictos sindicales, la cláusula de la CCI te regula conflictos generalizados, ocupaciones. No es tan claro que, por ejemplo, los piquetes intermitentes en una obra o las asambleas sindicales, que a veces duran 1 hora, pero tenés 20 por semana, entonces a efectos de lo que te destruyen la productividad, es lo mismo que una ocupación de un mes, y si uno la mira con esa cláusula, capaz que no entra. O los bloqueos que impiden entrar equipos al sitio, pero no trabajar adentro, en el caso de una obra en construcción. Entonces creo que la cláusula es muy buen punto de partida, pero creo que requiere realmente de ajustarla al contrato específico. Gracias, Soledad. Ahí me parece que entra en juego algo que dijo, en base a lo que dijo Milan y también lo que agregaste vos, que también depende mucho, en última instancia, ante quién serán resueltas, ¿no?, las disputas relacionadas con ese contrato, independientemente de lo que diga el contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Vos mencionaste el caso de Uruguay, y bueno, podría mencionar también el caso de Chile. Hay países que de por sí, ya por su tradición jurídica y demás, está esta idea de que el contrato se cumple salvo que pase algo ya catastrófico. Y después tenemos algunos países, bueno, como soy el único argentino en este panel, como Argentina, donde los contratos son una especie de indicación de lo que, si todo más o menos es normal, haríamos, pero que, digamos, ya hay tantas cuestiones que pueden influir en que ese contrato se cumpla o no se cumpla de la forma que está previsto, que realmente ya los jueces y los operadores jurídicos en general no tienen la cabeza, digamos, formateada de otra forma en cuanto a las excusas para no cumplir, que por otro lado, por ejemplo en Argentina, casi nada sería imprevisible. Creo que lo único imprevisible sería que exista la normalidad, con lo cual ahí sería muy difícil invocar la fuerza mayor. Pero no sé si ustedes piensan también esta idea de que también, bueno, si se va a elegir un tribunal judicial para que resuelva la disputa, esto también es algo que hay que tener en cuenta en el momento de la cláusula. Y bueno, si es arbitraje, obviamente ahí habrá que ver, pero también es algo que habrá que tener en cuenta en el momento de designar un árbitro, ¿no? O sea, sí, primero completando igual mi respuesta anterior y junto con lo que decían Sol, lo que decían Milan, yo pienso que la cláusula CCI es bastante buena, como dijeron ellos, evidentemente no podemos negar que se adapta básicamente a todas las legislaciones, pero no creo que se adapte a los riesgos que especialmente te puede presentar en Latinoamérica, que uno pensaría que es algo que va a pasar o que normalmente uno dice, bueno, es previsible, pero en casos como, no sé, el ecuatoriano, probablemente el peruano, etcétera, que un día te puedes levantar con presidente, al día de mañana te puedes levantar sin presidente, sin Congreso y el país sigue viviendo como que nada. Entonces creo que el primer análisis que se tiene que hacer es un tema de exoneraciones, obviamente de responsabilidad, pero el análisis de riesgo de cada negocio y cada contrato en particular. Con el modelo del uso de la cláusula, no necesariamente estamos adaptando a cada caso específico y a cada jurisdicción, que eso también es importante. O sea, creo que los abogados que lidian ya saben más o menos qué es los temas que van a tener que lidiar todos los días. Por ejemplo, en Uruguay van a ser temas sindicales, o no sé, es algo común que puede pasar, pero no es que necesariamente el día de mañana van a tener un caos o van a tener golpes de Estado, lo que pasaría, por ejemplo, en Ecuador, que sí es algo que evidentemente puede pasar y que uno diría es previsible o no es previsible, ok. Entonces, y esto también creo que influye mucho al momento de escoger los árbitros. O sea, puedes tener una cláusula blindada para temas de fuerza mayor, pero a la final que el árbitro conozca o no las situaciones particulares tanto del negocio como de la jurisdicción en donde se están ejecutando las obligaciones es también muy relevante, especialmente cuando tienes un tema de fuerza mayor. Gracias, Teresa. No sé si Milan o Soledad quieren agregar algo, si no, podría hacer alguna otra pregunta. Pasamos. Una cuestión que también me gustaría saber su opinión tiene que ver con que en algunos casos nos encontramos con contratos cuyo cumplimiento también depende del cumplimiento de otros contratos, no siempre necesariamente entre las mismas partes.
Y cuando tenemos este tipo de contratos, a veces es difícil que una situación que puede impactar o que puede afectar el cumplimiento de uno de los contratos posiblemente lleve al incumplimiento del segundo o del tercer contrato, pero a veces, por ser partes distintas, es difícil coordinar las cláusulas de fuerza mayor como para que una fuerza mayor que impacta en un contrato produzca lo mismo en el otro y que no deje expuesta a una parte a ser responsable frente a una parte por el cumplimiento de un contrato, cuando esa misma parte no le puede exigir el cumplimiento a la parte en otro contrato independiente. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia o que han tenido que prever este tipo de situaciones y cómo les parece que se puede intentar aminorar el impacto en este tipo de casos, ¿no? Bueno, arranco. No, a ver, yo en lo personal me tocó algunas veces, no a la hora de negociar el contrato, sino ya una vez instalada una disputa con contratos que ya no tenían cláusulas, digamos, no del todo compatibles, pero en un sentido macro, creo que una manera, digamos, de abordarlo es, obviamente, que las cláusulas, si se quiere, si así lo quieren las partes, sea compatible. Otras veces puede que una parte, por ejemplo, quien ejecuta y es el EPCista principal de un proyecto, capaz que quiere una cláusula y precisa una cláusula de fuerza mayor más amplia o más generosa, que la que después para abajo negocia con sus subcontratistas, porque tiene que articular la performance de 20 subcontratistas y capaz que realmente prefiere trasladarle algunos riesgos que de otra manera le harían imposible cumplir contra el comitente. Con esto lo que digo es que más allá de que dependiendo de la posición que uno esté pueda preferir cierta compatibilidad, a veces el hecho de que la vara esté más alta o más baja para alguno no necesariamente es algo malo, dependiendo del rol de cada uno en un proyecto global. Lo que sí creo que en esos casos obviamente hay que ser siempre consistente, es que, digamos, y lo que no queda bien y un tribunal arbitral no te va a valorar bien, es que una misma parte, frente a un mismo evento, a uno le diga, por ejemplo, para arriba esto es fuerza mayor y para abajo diga, no, para vos mi subcontratista no lo es. Salvo, y ahí hago un caveat, de que a veces lo que nos marca que algo es fuerza mayor no es el evento objetivamente considerado, es el impacto específico en un contrato y la conducta que hayan tomado las partes. Por ejemplo, una huelga puede ser fuerza mayor para mí porque no venía atrasado, porque mitigué y porque en el trabajo que yo tenía que hacer me marcaba imposibilidad de trabajar, pero capaz que no lo es para el subcontratista que está al lado, que podía, por ejemplo, hacer hormigón en un taller afuera de la obra, que podía buscar una alternativa o que ya venía con un atraso. Entonces, si bien creo que, digamos, obviamente la consistencia siempre es deseable, va a haber muchos casos donde efectivamente va a haber circunstancias que un mismo evento, por decir, el COVID o el cierre de fronteras por COVID en un contexto de contratos, capaz que efectivamente es fuerza mayor para unos y excusa para otros. Solo para complementar de algunas experiencias que he tenido, quizás yendo un poco más hacia la negociación de los contratos, lo que he visto en algunas ocasiones para asegurarse, lo que comenta Soledad, de que sean consistentes las cláusulas en todo caso, si eso es lo que las partes quieren, obviamente. Podría ser que lo que quieren es una regulación un poco distinta, pero si lo que quieren es cierta consistencia, por lo menos, y se prevé desde el inicio la posibilidad de que va a haber algún subcontratista o un contratista adicional que va a estar supeditado a un contrato anterior, es decir, si vas a tener contratos subsecuentes, es imponer en el contrato, no sé, de EPC, EPCmista o del contratista que va a generar con subcontratos, algún tipo de obligación de incluir ciertas cláusulas en sus contratos. Es decir, he visto y he negociado y he conversado sobre secciones en el contrato inicial, contrato 1, en donde se incluyen obligaciones de incluir cláusulas específicas en otro lado, en los siguientes contratos, ¿no? Entonces ahí a veces, y una de ellas ha sido la fuerza mayor, pero pueden ser otro tipo de cláusulas, como cuando vamos a hablar de limitaciones de responsabilidad, eventualmente otra cosa, se establecen cuál es el modelo que se debe seguir también ahí, por lo que ya te aseguras que la cláusula que se incluye en cualquier tipo de subcontrato sea por lo menos compatible o igual eventualmente, si lo que quieres, a la cláusula original, y evitas tener estos problemas que podrían surgir si es que no hay una compatibilidad o hay una menor compatibilidad entre las cláusulas, y esto te podría llevar a problemas eventuales, ¿no?
Muchas gracias, Milan. Y relacionado con la fuerza mayor, pero no necesariamente, no es exactamente lo mismo, también les quería consultar si recomiendan incluir una cláusula expresa sobre hardship, que es una figura que de hecho algunos de nuestros ordenamientos en la región la prevén, pero otros no. Y en todo caso, también en los casos de los ordenamientos que prevén esta figura, ¿cómo puede quedar el tema de la compatibilidad entre la eventual cláusula que se incluya en un contrato y la regla de default del código, ¿no? Porque inclusive en algunos casos se discute hasta qué punto las partes contractualmente pueden modificar determinados institutos. No sé, en Argentina, por ejemplo, tenemos la famosa teoría de la imprevisión, que algunos han llegado a decir que es irrenunciable y que entonces, si es irrenunciable, las partes técnicamente no podrían pactar en contrario de esa figura. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este tema. Bueno, yo pienso que, si quieren, empiezo a importar este tema de este tipo de figuras del common law, como sería el hardship, a contratos del civil law. Es interesante, se le está haciendo cada vez más, pero hay ciertas recomendaciones que sí creo que se tienen que hacer. El primer punto, y con base en lo que decía Sol en el primer ejemplo, es, bueno, ¿a quién estamos representando? Y si nos va a servir para la parte que estamos representando, acordar una cláusula de hardship. De ahí, la segunda recomendación sería que se puede negociar una cláusula de hardship. A mi criterio es mejor cuando son contratos a largo plazo y en contextos internacionales. Al menos en Ecuador es muy difícil que uno se ponga a discutir una cláusula de hardship como sería, por ejemplo, ante los jueces civiles. O sea, es una figura que probablemente no la van a entender. Y en caso de que no haya claridad, el segundo punto que es muy importante es ver cuál va a ser la legislación aplicable, y justo lo que tú decías, Juan Ignacio, es si efectivamente la jurisdicción que estamos pactando, cuál es el entendimiento que le ha dado al hardship y si se puede pactar en los términos que las partes buscan hacerlo. En Ecuador tiene ciertas limitaciones y eso probablemente llevaría al siguiente punto, que es hay que tener una definición clara en el contrato de qué sería el hardship o el alcance del hardship y cuáles son las obligaciones o los remedios disponibles, o los requisitos en este caso también para invocar el hardship. Muchas gracias, Teresa. No sé si Milan. Quizás sí, un comentario, por lo menos en Perú, por ejemplo, y es interesante, justo además yo tuve un caso de excesión de la prestación hace poco. En Perú hay una regulación bastante específica sobre excesión de nociedad. Además, al igual entiendo que en Argentina es nula la renuncia a la acción de excesiva onerosidad en Perú. Entiendo, entonces, la opción de tú poder regular en el contrato algo distinto a lo que dice el Código Civil es bien discutible. Eventualmente se discute si tú puedes regular algunos elementos muy puntuales del procedimiento, de la excesiva onerosidad, pero limitar la acción a ciertos supuestos eventualmente podría entenderse incluso como algo nulo, ¿no? Entonces, en general, se suele utilizar bastante bajo ley peruana las cláusulas, los artículos del Código Civil, y además porque, y esto beneficia mucho a la parte que no quiere que se aplique la excesiva onerosidad, tenemos un plazo de caducidad que no es usual en muchas legislaciones, de 3 meses, para que se plantee. De lo que estuve investigando justo para este caso que le decía, hay muchas regulaciones en el extranjero que te ponen en el primer momento posible, que te ponen apenas se pueda. No creo que incluso UNIDROIT cuando pone la regulación no pone un plazo, pero dice razonablemente pronto, pero acá te ponen 3 meses, ¿no? Y esto te elimina la discusión sobre qué es razonable en la comunicación inicial, pero además te impide que las partes especulen sobre la excesiva onerosidad. Entonces, me ha pasado más de una vez que he ganado casos de excesiva onerosidad porque se le pasó el plazo de caducidad. Que además es un plazo que no puedes pactar en contra, ¿no? En Perú, por lo menos, son plazos que no puedes pactar. Entonces, eso hay que tener en cuenta si vas a usar la ley peruana. Si vas a pactar ley peruana en tu contrato, tener en cuenta no solamente que hay una regulación específica, hay una nulidad de la renuncia, sino hay un plazo de caducidad bastante, llamémosle draconiano, creo yo en beneficio del pacta sunt servanda, en buen sentido. Creo que está bien,
pero que hay personas que no están tan de acuerdo, ¿vale? Que abogan más por el rebus sic stantibus en mayor aplicación, pero que no soy yo por lo menos. Bueno, muchas gracias. Sí, Soledad. No, una aclaración puntual. En la otra punta están sistemas como el uruguayo y otros que es hardship cero, fuerza mayor allá arriba con imposibilidad absoluta de cumplir y imprevisión excluida. Entonces ahí volvemos a lo que decíamos al principio, ahí depende cuál va a ser la ley aplicable y en esos casos mi respuesta es, si las partes lo quieren, sí lo tienen que pactar. A mí me pasa en el día a día la cantidad de gente que se sorprende cuando va a invocar fuerza mayor y uno averigua con el cliente cuál es el evento y en realidad la circunstancia se parece más a una hipótesis de hardship que a una de fuerza mayor, porque no es no puedo cumplir, es me saldría mucho más caro con el combustible, con esto, con lo otro, y uno le tiene que decir con cara de total desilusión del cliente, esto no te lleva a ninguna parte. Pero ¿cómo es fuerza mayor? No, no es fuerza mayor, es hardship y no lo tenés. Entonces, ahí, digamos, si es una cosa que es relevante, es importante sin duda machearla y regularla. Y otro punto que va a lo que decía Teresa de la fuerza mayor, pero acá es más importante aún, cuál es la consecuencia en el contrato, ¿no? O sea, hay que renegociarlo, no hay que renegociarlo, qué puede hacer el juez, qué límites tiene, que ese punto creo que es un drama en todos los países, aún en los que admiten hardship. Esa discusión, digamos, siempre es un pantanal, creo que en casi todas las jurisdicciones. Bueno, muchas gracias a los tres. Y si les parece, podemos pasar a otro tema que está muy relacionado con los anteriores, pero que son las cláusulas de limitación de daños, ¿no? Me gustaría preguntarles qué dificultades les parece que, o ustedes han visto en la práctica que pueden tener este tipo de cláusulas, y relacionado con eso, también otra cuestión que hemos hablado en alguna ocasión con algunos o algunas de ustedes, que es que cada vez se ven más contratos que, siguiendo modelos del common law, incorporan conceptos de daño que son más propios de estos sistemas jurídicos. El ejemplo típico de los consequential damages, que es una figura que en general así no existe en nuestra tradición jurídica, y las dificultades que estos plantean en el momento, bueno, de redactar este tipo de cláusulas o de aproximarse a este tipo de cláusulas. No sé, Milan, si vos desconectaste el micrófono porque querías decir algo o... Sí, quizás, no sé si empiezo con un comentario. Yo justo para comentar quizás una dificultad que tuve hace poco, que creo que se vincula bastante con el segundo punto, ¿no? No solo dificultades en general, sino este vínculo con los conceptos del common, ¿no? Y es una dificultad que yo he tenido más de una vez, en especial cuando quieren poner cláusulas modelo, common law en contratos que incluso pueden ser bajo ley peruana, que me ha pasado más de una vez, que es, y pongo un ejemplo, ¿no? El concepto consequential damages, que es muy conocido en el common law, cómo se vincula, por ejemplo, con el loss of profit, ¿no? la pérdida de ingresos, de ganancias. ¿Por qué? Porque, claro, a veces la cláusula está redactada de tal forma que no te queda claro si se entiende que consequential damages, o sea, que la cláusula de limitación incluye consequential damages y, ¿no?, pérdida de ingresos, como dos conceptos separados, o a veces parece decir que es consequential damages y un tipo de consequential damages es la pérdida de ingresos. ¿Y eso por qué es relevante? Porque, por lo menos de los casos que yo he visto en varias jurisdicciones en Estados Unidos, hay jurisprudencia que establece que hay una diferencia entre daño directo, o sea, loss of profit directo, pérdida de ingresos directo, y loss of profit consecuencia. Y entonces, ¿cómo tú interpretas la cláusula de limitación de responsabilidad frente a consequential damages y su vínculo con la pérdida de ingresos o de lucro cesante, que también se llama? Vas a determinar si es que puedes o no pedir algún tipo de lucro cesante, ¿no? Y eso es una discusión que yo he tenido, por lo menos en dos casos. En un caso me dieron la diferencia, el tribunal determinó que el contrato regulaba consecuencia, digamos, lucro cesante consecuencial, no directo, pero en otro creo que ir por el otro lado de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, y es una cláusula que sustancialmente está redactada similarmente, de forma similar. Y esto parte justamente de esta, no solo de la redacción, sino de la mezcla de conceptos que uno tiene a veces, donde tiene que aplicar conceptos más del derecho civil y de ahí mezclarlo con conceptos más del común. Gracias, Milan. No sé si Teresa o Soledad quieren agregar algo. En ese punto tal vez creo que tener una
buena redacción o cláusulas de limitaciones de daños puede ser adecuado cuando la jurisprudencia o la redacción del Código Civil de ciertos países no te ayuda. Por ejemplo, lo que pasaría en el caso ecuatoriano es que hay una diferencia clara que uno solo puede tener o solo puede reclamar como lucros, o sea, puede reclamar daño emergente, lucro cesante, como entiendo que es de la mayoría de países de Latinoamérica. Y aparte tenemos un artículo que dice que los daños tienen que ser verificables, básicamente, tienen que ser ciertos. El problema que tenemos es que la jurisprudencia ha entendido que, por cierto, tienen que ser que efectivamente van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, reclamar pérdida de oportunidad, como estaba hablando Milan, es muy complicado si es que vamos a tener un panel compuesto, por ejemplo, por árbitros de mayor edad solo ecuatorianos, porque todavía no han entendido este concepto de que si bien no van a ser, pueden ser futuros, pero no necesariamente van a ser ciertos, pero son daños que efectivamente uno sí los puede de cierto modo llegar a probar. Entonces, expandir un poco el concepto o tener una limitación de esos daños sí puede ser beneficioso. ¿Cuál es el problema de regular mucho también el tema de daños? Es que uno, bueno, la parte corporativa cuando redactan los contratos, redactan, yo digo, con la mejor de la buena fe de que no piensan que no va a pasar nada, pero uno no puede prever el tipo de daños que va a sufrir. Entonces, puede ser que el día de mañana pase algo que es inesperado o un reclamo que uno pensaría que no iba a terminar, uno no iba a terminar reclamando, pero lo necesita hacer. Entonces, es importante definir básicamente las excepciones y las categorías de daños que estamos poniendo y asociarlo mucho con los límites de la responsabilidad que se van a redactar o que se van a poner para cada una de las partes. Sí, yo a eso iba a agregar lo que decía Tere, que estoy muy de acuerdo. Hace poco me pasó en un caso donde estuvimos negociando como 2 meses la cláusula de daños, en especial nos estábamos peleando por el consequential, y la verdad es que en un punto nos dimos cuenta que la discusión hasta cierta manera empezaba a ser inmaterial, cuando lo casabas, porque los daños a los que nosotros le teníamos miedo que pudieran ser consecuenciales y entraran igual, cuando uno miraba el cap general de liability en el contrato, se volvían mucho menos relevantes. Entonces, creo que es importante, sí, mirar en las dos puntas, decir, bueno, a ver, ¿a qué es a lo máximo que me estoy obligando? Y ver en qué medida, porque es verdad lo que decía Teresa, de que es difícil a veces empezar a definir todas las categorías. Entonces, ver si por el lado del cap nos podemos quedar tranquilos, de que tenemos una limitación cuantitativa que bien o mal nos frena ese problema. Pero al mismo tiempo también creo que lo que ayuda es a que las partes en el proceso de negociación entiendan realmente qué es lo que están queriendo limitar. Porque muchas veces es más un juego de abogados, de poné consecuencial, no pongas, poné lucro cesante o no, y cuando uno habla con el cliente le dice, a ver, ¿qué es lo que tenés miedo? Que mañana hay una parada técnica de una planta que produce X cosa y te perdés el incremento de precio en China por 6 meses, ¿o qué es lo que tenés miedo? Y a veces cuando lo empezás a bajar a ejemplos concretos, es más fácil salir de las categorías conceptuales que a todos nos dan miedo, porque los que estamos al lado del civil law no queremos saber de nada con el concepto y decimos que es extranjero y viceversa. Lo otro que alguna vez me ha funcionado también, cuando no nos ponemos de acuerdo, es poner los conceptos en español, en inglés y en todas las combinaciones posibles. Si estoy, digamos, al lado del que quiere limitar y quiero que quede claro, también he hecho ponerlo en todos los idiomas posibles. Bueno, muchas gracias a los tres. Y ahora vamos a salir de este tipo de cláusulas que veníamos tratando hasta ahora y vamos a pasar a hablar de las cláusulas que tienen que ver con la resolución de disputas, que también, digamos, son tan relevantes en los contratos, ¿no? Lo primero que me gustaría consultarles es que, bueno, básicamente en la mayoría de los países, obviamente dependerá del tipo de disputa y demás, pero existe la posibilidad de hacer un acuerdo de una elección de foro judicial o bien incluir una cláusula arbitral, ¿no? Siempre y cuando, como le digo, sea, por ejemplo, una cuestión arbitral y demás, que en general, en la mayoría de los contratos comerciales internacionales va a ser el caso. Y respecto a eso, me gustaría consultarles qué factores creen ustedes que pueden influir en la elección, ya sea de una jurisdicción judicial determinada o más bien de una jurisdicción arbitral. Quizás empiezo yo. A ver, yo diría, y quizás primero basándose en la experiencia peruana, lo primero que tienes que pensar es si quieres realmente ir al Poder Judicial.
En Perú, la verdad es que por diversas razones, en especial en la parte civil, ya sea por la cantidad de casos en el sistema civil, por la falta quizás de especialización en temas altamente complejos, entre otros, la verdad es que casi todo se va a arbitraje. Esto ya lo hemos conversado más de una vez, pero incluso se arbitran los contratos con el Estado. Entonces, hay incluso una elección obligatoria de arbitraje en el Perú que se basa en los problemas de la jurisdicción ordinaria o judicial, que imagino que en otros países se replica, pero que en el Perú, por ejemplo, es un motivo muy importante por el que si puedes pactar para irte del Poder Judicial, lo vas a hacer. Ahora, por lo menos también en Perú, y creo que también se puede replicar y sería interesante conocer la opinión también de Soledad y María Teresa en sus jurisdicciones, pero en Perú todavía, y esto lo he conversado varias veces con algunos clientes, hay algunos espacios donde todavía, a veces el cliente me dice ya, quiero una cláusula arbitral, pero quiero tener el derecho a ir al Poder Judicial para un par de temas. ¿Ya? Y me piden construir estas cláusulas arbitrales medio Frankenstein para poder ir al Poder Judicial, por ejemplo, para recuperar o desalojar predios, por ejemplo. Y tiene que ver usualmente con que los procesos ejecutivos de desalojo de predios en varios países son mejores llevarlos al Poder Judicial, porque tienen un proceso sumarísimo, tienen la rápida intervención de la fuerza pública. Perú acaba de aprobar, por ejemplo, un desalojo notarial que te permite ir rápidamente al Poder Judicial. Entonces, hay espacios muy pequeños donde todavía hay una preferencia por la jurisdicción judicial, pero la verdad, por lo menos en Perú, salvo un par de cosas, incluso ahí, digamos, la materia, el tipo de jurisdicción, entre otros, hacen que en general hay una movida hacia el arbitraje en Perú. Entonces, y quizás estoy muy influenciado por los problemas de mi foro para pensar siempre, es prácticamente siempre arbitraje. Bueno, yo también soy súper pro arbitraje porque es lo que me gusta hacer, pero creo que la principal recomendación que yo les hago a los clientes es, o lo primero que veo es el tipo de contrato, el posible cuantía del litigio que vamos a tener y qué tan rápido necesito o no ejecutar la decisión. ¿Por qué el tipo de contrato? O sea, lo principal es que, por ejemplo, en contratos complejos de construcción, obviamente voy a querer irme a un arbitraje, pero no necesariamente va a ser lo mismo porque en Ecuador se lleva todo a arbitraje. Entonces uno puede tener desde un caso de inquilinato hasta un tema de construcción gigante en arbitraje. Entonces, lo que sí suele pasar es que, por ejemplo, el otro día vino un cliente y me dijo, bueno, tengo un pagaré de $5 millones con arbitraje. Y le dije, bueno, es la cosa más loca que he visto en mi vida, porque si bien tendemos a querer irnos de arbitraje, tenemos que ver si es que queremos ejecutar un crédito, si queremos una obligación ya líquida y a qué parte estamos representando. Evidentemente, si el tema es muy complejo, lo que va a pasar aquí en Ecuador es que los jueces no van a lograr, básicamente, no van a lograr entender temas muy difíciles. Pero si son temas simples, la justicia ordinaria suele ser bastante expedita en ciertos temas. Y también la rapidez que necesitamos de ejecutar una decisión. Por ejemplo, lo que suele pasar en Ecuador es que nosotros no, o los árbitros no pueden declarar medidas cautelares hasta que no esté constituido el tribunal arbitral. Entonces, básicamente pierde el efecto el tema de las medidas cautelares en arbitraje. Entonces, tenemos ya la tendencia a poner un modelo de que los árbitros pueden declarar medidas cautelares, pero hasta que esté constituido el tribunal pueden pasar 2 o 3 meses y la medida cautelar ya no necesariamente es efectiva. Entonces, ¿qué factores influyen en la elección de jurisdicción judicial o arbitral? El tipo de contrato, la cuantía y los costos que vamos a poder tener y la rapidez en la que necesitamos que se ejecute una decisión específica. Pero de ahí sí, yo estoy en términos generales de acuerdo con Milan. O sea, temas complejos necesariamente deben ir a arbitraje porque necesitamos gente más especializada, al menos en el caso de Ecuador, que discutan temas más puntuales donde se necesite más expertise o detalle en temas jurídicos. Muchas gracias. No sé, Soledad, si vos querías agregar algo sobre este punto o preferís que sigamos. No, seguimos nomás. Estoy de acuerdo con los dos y creo que es caso a caso. Bueno, gracias.
Una cuestión relacionada con eso que les quería consultar es si a ustedes les parece recomendable incluir, puede ser tanto en un acuerdo de elección de foro judicial como en una cláusula arbitral, si les parece recomendable, o en última instancia la pregunta sería en qué circunstancias les parece recomendable incluir alguna etapa previa al litigio, como podría ser una mediación, una negociación, o sea, algún tipo de escalonamiento en la cláusula, y si les parece que hay alguna regla o alguna recomendación de en qué casos eso puede funcionar y cómo hacerlo funcionar y en cuáles no, ¿no? Bueno, yo capaz que en esto soy un poco más polémica, pero estoy segura que Tere va a estar de acuerdo conmigo. Yo soy bastante escéptica respecto de las cláusulas escalonadas. Tengo mucho escepticismo de qué tanto ayudan a las partes a resolver las disputas o nos dan trabajo a los abogados cuando discutimos objeciones de admisibilidad y jurisdicción. Creo que es más la opción B, que generan cosas que al final del día le cuestan plata a las partes en que estemos discutiendo si las agotamos bien, si se pisan unas con otras. Entonces, la verdad, y al mismo tiempo como contrapartida, yo creo que dos empresas, nadie quiere arbitraje por deporte, capaz que los abogados que hacemos arbitraje, pero no los clientes. Entonces, que si dos empresas, digamos, tienen un problema, van a, por definición, agotar los caminos para resolverlo sin pagar fees y costos de un arbitraje. Tengo menos problema capaz con una ronda de negociaciones muy sencilla de 30 días, si está bien redactada y si queda claro cuándo empieza, cuándo termina y cuándo la parte siguiente puede moverse hacia otro mecanismo. O sea, se pueden obviamente ajustar de manera de que no se vuelvan una trampa, pero me da miedo a veces cuando ves esas que tienen 3 carillas y 4 bandas y no todas bien redactadas, el pasaje de una a otra, que uno dice, esto es más una trampa mortal que una cláusula que ayuda a resolver la disputa. Entonces, no digo que no, obviamente, y el mundo es lo que es y ya vienen en los contratos, y también es verdad que cuando vos le revisas un contrato a un cliente, que ya viene así de la otra parte, no le vas a poner a generar una discusión ni hablar a un comercial o a alguien que está a nivel del negocio de eliminar la mediación por esto o por lo otro. Yo a veces lo hago sobre todo porque me ha pasado ver cláusulas escalonadas totalmente desmedidas, que de repente tienen 4 escalones caros para un contrato que las disputas presumibles capaz que rondan menos de $1.000.000. Y uno mira y dice, todo esto para esta disputa. Entonces creo que hay que mirar las dos cosas, pero con esa lógica de tener cuidado de que realmente sirvan para resolver la disputa. Qué chistoso, mis notas dicen dejar que la Sole hable primero porque es un tema polémico. No recomiendo las cláusulas escalonadas en lo absoluto. Como dice Soledad, cuando las partes quieren negociar, siempre se puede negociar, siempre pueden parar el arbitraje, siempre se puede ir a una mediación, las mediaciones siempre están ahí. ¿Qué es el problema de lo que ha pasado últimamente y de lo que pasa con los contratos que, por ejemplo, vemos con el Estado ecuatoriano? Dice cláusulas de negociaciones directas y después mediación facultativa y tienes 4 pasos antes de ir a arbitraje. Y hoy por hoy estamos discutiendo, por ejemplo, en un caso, lo que nos alega la otra parte es que uno de los montos que efectivamente no facturamos y otro de los montos que sí facturamos, digamos, o uno de los montos que no estaban en disputa, no se llevó a negociaciones directas. Ok. Si por concepto no me vas a pagar el uno y sí el otro, digamos, por ejemplo, básicamente las negociaciones es solo una traba para que puedas acceder a arbitraje. Entonces, lo que está pasando mucho es que hemos convertido estas cláusulas escalonadas, quitándoles el propósito, que era hacer que los arbitrajes, evitar llegar al arbitraje y arreglar todo esto previamente. Entonces, las cláusulas escalonadas se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la parte demandante previo a acceder al arbitraje. Entonces, estamos discutiendo cosas como, no sé, términos tan absurdos como podrán ir a arbitraje antes de discutir sí o no. Entonces, como digo, la mediación siempre está ahí. ¿Por qué ponerle tantos pasos innecesarios cuando igual vamos a tener esa opción? Milan creo que no está tan convencido de nuestras ideas. No. A ver, yo tengo que admitir que en general he sido bastante escéptico también con estas cláusulas. Hay cláusulas que creo que son inocuas. Efectivamente, si te pones 15 días de negociación, al final 15, 30 días, no pasa nada. Igual es el tiempo que uno se demora en mandar una carta a veces. Entonces, claro, si lo recomiendo o no,
va a depender mucho de si una parte, como comentaba, no es una parte de Soledad, si una parte lo pide y no te vas a pelear por eso. Creo, también estoy de acuerdo que hay unas cláusulas muy complejas que son innecesarias, pero, y quizás aquí agrego un punto a la conversación, hay un caso en el que yo sí siento que ha servido los pasos previos, de mi experiencia, que son en contratos de construcción de altas cuantías, cuando tienes una mesa de resolución de disputas bien regulada. ¿Y por qué? Porque ahí sí, y no obstante los plazos suelen ser bien cortos, y para los abogados es un sufrimiento resolver en un mes o mes y medio, a veces 2 meses, una cuestión técnica, o ayudar a resolver una cuestión técnica. En mi experiencia, ha servido mucho para continuar con los contratos y que se logre la finalidad del contrato, que es terminar la obra, y de ahí obviamente ya te puedes llevar al arbitraje todo lo que tú quieras, pero unas mesas bien establecidas, con plazos cortos, en donde se discute técnicamente y las partes acatan rápidamente lo que dice la mesa y continúan con la ejecución, puede servir bastante para cumplir con el objetivo, repito, del contrato. Entonces, en esos casos, yo he tenido muy buenas experiencias, he tenido malas también, ojo, por eso digo, depende mucho de cómo se arma la mesa. Si tienes, por ejemplo, un panel ad hoc o es un panel que tienes desde el comienzo, eso te puede generar todo un problema si es ad hoc, porque te demora más en nombrarlos, si ya no tienes puesto, es más fácil, pero tiene costos de mantenerlo. Pero si lo armas bien, yo he tenido buenas experiencias. En esos casos yo sí recomendaría evaluar seriamente, como lo hacen los modelos FIDIC en general, por ejemplo, tener un paso previo. En los otros, repito a lo que se ha hecho bastante aquí, creo que es caso por caso, pero en general suscribo que prefiero ser más escéptico que pro cláusulas escalonadas. Creo que sería mi conclusión. Complementando tal vez lo que dice Milan, lo que sí es interesante, que creo que no se ha explorado bastante, es el tema de expertos técnicos previo a ir al arbitraje, porque a la final lo que suele pasar es que los árbitros, especialmente por ejemplo en temas de construcción, no llegan al detalle de los temas constructivos, y un experto técnico con decisiones, por ejemplo, vinculantes, sí puede ayudar a aligerar el proceso o incluso no llegar a arbitraje. O sea, en esos casos, por ejemplo, de expertos técnicos complementando, me parece que puede ayudar. Muchas gracias a los tres. Y relacionado con todo esto, ¿qué elementos les parece que sí o sí tiene que contener, ya sea una cláusula arbitral o un acuerdo de elección de foro? ¿Cuáles no deberían faltar nunca? Ya por lo que entendí, no les molestaría mucho que falte algún tipo de escalonamiento, pero ¿cuáles sí no deberían dejarse pasar o dejar libradas al sistema? ¿Qué les parece a ustedes que es por lo menos lo mínimo indispensable en una cláusula de resolución de disputa? Quizás algunas ideas y podemos conversar si hay algunas cosas adicionales que Soledad y María Teresa consideran que hay que poner. Yo soy siempre partidario de poner poco, salvo situaciones muy puntuales, y las voy a comentar ahora, y dependiendo de finalmente el reglamento que uno quiere y los problemas que uno ha encontrado en el pasado, quizás con ese reglamento que quiere suplir con el pacto de las partes. Pero digamos, más allá de los elementos básicos, yo diría la sede, que es un problema gigante si después no pactas sede. Las leyes suelen establecer formas de solucionar ese problema, pero es un problema que te puede demorar un montón y es mejor pactar una sede ex ante. Yo diría eso es importantísimo. Yo no soy partidario de los arbitrajes ad hoc, por lo que yo pondría un reglamento. En Perú hay mucho, pero digamos, no es esencial para la validez, obviamente, pero yo pactaría unas reglas que estén claras y eventualmente el proceso de elección de árbitros, dependiendo del reglamento, podría ser muy importante si queremos asegurar, por ejemplo, tener tres árbitros, o si queremos evitar que por baja cuantía caigamos por ejemplo, si quieres evitar caer por baja cuantía en algún tipo de procedimiento acelerado, para algún tipo de caso específico. Pero digamos, para hacer el resumen, ¿qué sí pondría? Sede, pondría reglamento de institución y pondría procedimiento de nombramiento de árbitros si quieres asegurarte de tener 3. Esas son 3 cosas por lo menos que diría yo que hay que poner, que son sí o sí necesarias para tener una cláusula arbitral. No sé, Soledad y María Teresa, si hay algo adicional que ustedes pondrían.
No, mis notas decían sede, reglas, tal vez número de árbitros. Así que, digamos, creo que estamos alineados. Yo también soy bastante contraria a las cláusulas arbitrales de una página, donde empezamos con el reglamento y con el idioma de los procedimientos, y si los testigos declararán por esto o por lo otro. Creo que menos es más en esto. La sede sí obviamente es un tema, y las reglas. Sí creo que, como decía Milan, hay hipótesis concretas dependiendo de cuál sea la sede que estamos eligiendo, o a veces la contraparte que tenemos de enfrente. Uruguay es un país muy chiquito, entonces uno en general se cruza con la misma gente muchas veces, y a veces sabes que alguien se va a oponer, por ejemplo, a que la audiencia sea virtual, y uno quiere asegurarse esa posibilidad. Entonces capaz que la pones. Hoy por hoy, ya en 2023, no es un problema para casi nadie, pero en 2020 y 2021 era una cosa que en general uno ponía en las cláusulas, sobre todo dependiendo de quién tenías enfrente. Lo mismo, hay gente que regula que habrá 2 rondas de memoriales y audiencia. No hay por qué, y para mí en general resta más de lo que suma, porque uno no tiene ni idea de cuál va a ser la disputa que algún día se va a instalar, pero dejo ahí ese caveat de que, bueno, depende a quién tengamos enfrente, y eventualmente qué otras disputas puede haber por el mismo tema, qué otros casos puedan pegarse con como para contemplar otras cosas. Sí, no tengo ningún comentario, salvo si se va a pactar Ecuador, que se ponga que el arbitraje va a ser en derecho, porque la regla general, si no se pacta, es que el arbitraje va a ser en equidad. Nada más, pero de ahí sí, los 3 elementos. Muy importante lo que acaba de agregar Teresa. Todos coincidieron que la sede, en el caso de los arbitrajes, es muy importante determinarla. ¿Qué cuestiones tienen ustedes particularmente en cuenta al momento de definir o de negociar una sede para un arbitraje? Bueno, creo que más o menos son las mismas, pero en todas las jurisdicciones, pero creo que una obviamente es que la ley aplicable procesalmente al arbitraje, las causas de nulidad del laudo, qué hacen los jueces con esas causas, porque la ley puede ser preciosa, pero si los jueces terminan aplicando las causales, por ejemplo, de la ley modelo de UNCITRAL como una apelación, de poco sirve. Eso por un lado. Y también preferencias en cuanto a la ejecución del laudo, porque hay lugares que a veces uno dice, bueno, en tal país es más difícil obtener el reconocimiento de un laudo extranjero que capaz que sobrevivir una nulidad, que es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Si hay un demandado que va a deber ser ejecutado en Uruguay, es una muy buena idea, tal vez, dependiendo del caso, que Uruguay sea la sede, porque en Uruguay anular un laudo es muy difícil, obtener el reconocimiento, curiosamente, también es bastante difícil. Es un poco extraña, digamos, esa dualidad a veces que tiene la jurisprudencia. Uno dice, defiende a rajatabla un laudo dictado en Uruguay y no anulan por absolutamente nada, pero traes un laudo extranjero que en iguales hipótesis no hubiera sido anulado en Uruguay, pero te niegan el reconocimiento. Entonces, con un demandado en Uruguay, habría que pensarlo, si no es una buena sede, que obviamente creo que esta es como una segunda razón, siendo el derecho aplicable y qué tan friendly son los jueces al arbitraje la primera. Bueno, creo que lo que dijo la Sole es bastante importante. Creo que el soporte, obviamente, que vamos a tener de la legislación o que te van a dar las cortes locales, la neutralidad o la imparcialidad que van a tener esos jueces, especialmente si estamos en Latinoamérica, hay que escoger bien la sede, la eficiencia y la facilidad y cuándo se va a tramitar la nulidad. Un tema que me parece interesante que sí se puede analizar es la confidencialidad. Por ejemplo, hay casos como en Panamá que el laudo no se hace público, en cambio casos como en Ecuador, Chile, necesariamente el laudo se va a hacer 100% público. Lo que dice Sole, la ejecución de laudos, en Ecuador, por ejemplo, yo preferiría intentar pelear la ejecución de o sea, con todos los problemas que tiene, la ejecución de un laudo nacional que la ejecución de un laudo internacional, que hasta el día de hoy lamentablemente no tenemos ni un solo laudo ejecutado desde el 2016. Entonces es un tema bastante complicado. Y otro tema que pienso que no analizan los abogados, porque nos encanta poner cosas rimbombantes, es el tema de costos. Entonces, por ejemplo, sí, nos encanta poner sede New York, sede Singapur. Ok, y si tenemos un arbitraje de $100,000, de $1 millón, de $2 millones, ¿por qué estamos poniendo sedes cuando eso te incrementa mucho los costos? Y creo que a la final nosotros, por hacer un mejor trabajo de ser como más sofisticados, es un tema que no analizamos y que a la final, si es que por temas de costos podemos incluso tener un tema inviable. Entonces,
Ese creo que es un punto adicional. No sé, Milan, si querés agregar algo. No, suscribo lo que ha señalado María Teresa y Soledad sobre esto. Okay. Bueno. No, voy a esquivar una de las preguntas previstas porque ya, digamos, ustedes recomendaron que sí quieren incluir en la cláusula y no mencionaron estas opciones, pero me parece que como ya empezamos unos minutos más tarde, podemos pasar directamente a la última cuestión que teníamos prevista, que es la elección del derecho aplicable, que obviamente está relacionada con el mecanismo de solución de disputas, pero que lo excede también, ¿no? Entonces, me gustaría consultarles, así como les pregunté con respecto a las cláusulas de elección de foro, ¿cuáles piensan ustedes que son los principales factores que influyen al momento de elegir el derecho aplicable? Y relacionado también con eso, ¿qué importancia le atribuyen a la tradición jurídica al derecho elegido? Es decir, si es un derecho de una tradición del cómodo o del derecho civil continental, ¿cómo creen que eso puede impactar en el momento de negociar o de redactar una cláusula de este tipo? Quizás brevemente planteo dos elementos importantes y de ahí le doy la palabra a Soledad y María Teresa para que en todo caso complementen si consideran que hay uno adicional. Uno, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, puede ser muy relevante eventualmente el lugar de ejecución y cumplimiento del contrato, en especial si son contratos de larga duración en un solo lugar. Puede ser bastante importante que la ley aplicable sea la de ese lugar. No sé, pienso en un contrato de construcción que esté en Perú, puede ser bastante relevante en la medida que es un contrato que va a durar, o su ejecución va a durar 1 año o 2 años. Creo que puede ser bastante importante tener como derecho aplicable el del lugar peruano en este caso, que planteo. Y otros casos a los que he visto, por ejemplo, en algunos tipos de contratos de suministro, que es un tipo de contrato distinto, en donde el producto se fabrica fuera, me han discutido bastante fuerte que la ley aplicable sea la del lugar donde se fabrican los elementos que se van a suministrar después. Y con argumentos que considero válidos, ¿no? Y obviamente en los casos que te digo no me convenía, yo prefería que sea ley peruana, que era el lugar donde se iba a suministrar el bien, y he logrado conseguir ley peruana para ese tipo de contratos, pero entiendo y lo que suelen argumentar, y creo que es un punto interesante, es que muchas veces tienen unas regulaciones bastante importantes en lo que se refiere a la producción de este tipo de bienes que van a ser suministrados, y por eso es que ellos prefieren que sea ese lugar o la ley de ese lugar el que regule el contrato. Entonces, en general depende del contrato, pero les pongo 2 ejemplos, ¿no? Un contrato como de construcción, en el que creo que puede ser muy importante el lugar de ejecución o de cumplimiento de las obligaciones principales, un contrato de suministro quizás discutiblemente, pero podría ser el lugar donde se produce el bien. No sé si Soledad o María Teresa tienen ejemplos adicionales. Sole, tal vez estás en mute. Ahí no me podía Sí. sacar el mute. ¿Ahí pude? Sí. Sí, bien. No, a ver, estoy de acuerdo con esas 2 consideraciones. Agregaría 2 más que en la práctica a veces me han incidido. Bueno, una siempre la de costos, no ni hablar. Pero una para mí, en el fondo, el derecho aplicable para mí es un poquito a veces un bargaining chip. O sea, yo si obtengo la cláusula de resolución de disputas que me gusta en la sede y en las reglas, el derecho aplicable es de lo que estoy más rápida a entregar. Hay muchas áreas, sobre todo construcción, energía, hay montones de áreas donde el mundo es bastante unificado y es bastante estandarizado, y sobre todo si el contrato es bueno y es claro. Entonces muchas veces soy bastante flexible a aceptar un derecho que capaz que no es el ideal para la disputa por consideraciones objetivas de la transacción, pero si es el que la otra parte quiere a cambio de las reglas de arbitraje que preferimos o la sede que preferimos, estoy abierta. Entonces creo que ese para mí es un punto importante. Y después lo otro que para mí incide, por ejemplo, la ley uruguaya es muy buena en el 90% de las cosas, porque valida la autonomía de la voluntad a un grado bastante extremo y no tenemos soluciones locas. Ahora, no tenemos desarrollo de casi nada. O sea, en materia de construcción, disputas societarias, etcétera, obviamente ley de Londres, ley de Delaware, ley de casi cualquier lado, te va a dar un grado más de certeza jurídica que lo que te puede dar la ley uruguaya. No es que la fuerza mayor la tengamos pésimamente regulada, porque todo se puede regular en el contrato y corregir,
pero a veces es difícil decirle a un cliente, bueno, regite por un código civil del siglo XIX que tiene 2 artículos de esto y vemos qué pasa. Entonces, el punto, digamos, de qué tanto camino hay andado en el área respectiva, en la ley que estamos considerando, me parece que es importante. Gracias, Soledad. No sé, Teresa, si querés agregar algo. No, creo que básicamente han dicho todo. Lo que dice la Sol es bastante importante. O sea, en contratos ya grandes no hay que inventarse una ley y ya es mejor irse a las leyes que todos conocemos. Y justo lo que decía Milan, que yo el otro día sí peleaba con un cliente americano porque no me entendía que había un artículo del Código Civil que decía que los bienes que están en Ecuador tienen que estar regulados por la legislación ecuatoriana. Entonces yo le decía, váyase a cualquier otra ley, me decía, pero yo quiero la ecuatoriana. Y yo decía, pero hay ese artículo del Código Civil que cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, en temas de créditos, porque nace en Ecuador, si bien no está situado como tal, es un bien ecuatoriano, digamos. Y yo le decía, pongamos cualquier otra ley que no sea la ecuatoriana. Y no entendía el punto, y entonces sí creo que en ciertos temas ya muy complejos es mejor evitar inventarse el agua tibia. Bueno, muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta del público, no sé, les vamos a dar unos segundos por si alguien se quedó con alguna duda, porque si no, hemos logrado con una puntualidad asombrosa cumplir con el temario previsto. En estos segundos que les doy para si alguien quiere hacer una pregunta, la idea un poco de esta actividad es que veamos, digamos, también con un método comparado, que es el que solemos usar en los programas que tenemos en la universidad, tanto en la diplomatura de contratos y litigios internacionales, como también en la diplomatura de arbitraje comercial y de inversiones. Tratamos de dar este enfoque comparado, porque básicamente es muy difícil dedicarnos a los litigios o a los contratos internacionales y saber solo derecho argentino o solo derecho ecuatoriano. El problema es que tenemos que saber un poco de cada cosa, o por lo menos conocer colegas como Soledad, como Milan y como Teresa para consultarles. Acá tenemos estos segundos en los cuales estiré, como se dice habitualmente. Nos llegó una pregunta del público de Noelia Mastropiero, que nos pregunta cómo aplicarían todo lo disertado a un contrato entre, por ejemplo, un inversionista y una empresa de inversiones respecto de cripto, acciones, etcétera, en Forex. Bueno, es una pregunta que... Mire, estamos con esto, ¿no? Yo hoy tuve que resolver, todavía tengo que resolver. Tengo 3 alumnos en la maestría en el EDLEM que tenemos en la universidad en arbitraje, litigios y contratos internacionales, 3 que quieren hacer temas relacionados con inteligencia artificial y arbitraje, inteligencia artificial, criptomonedas y arbitraje. Y no consigo ni siquiera tutores para esa tesis, porque básicamente, y es como que, bueno, son las cuestiones que ahora están muy en boga, ¿no? No sé si alguien puede aventurar algún tipo de respuesta. No sé si pueden leer la pregunta por si la quieren ver más en concreto, ¿la pueden ver ustedes o no? Ahí donde dice preguntas y respuestas les aparece. Sí, ahorita ya. Bueno, yo creo que o sea, no es un tema que tengo mucha experiencia, la verdad. Solo he dado opiniones, no he visto temas ni he visto ya disputas en esta materia, pero la recomendación general sería la misma que he dado para los otros temas. Hay que escoger una jurisdicción que ya haya desarrollado este tema. No creo que sean unas jurisdicciones especialmente civiles o latinoamericanas, porque no hemos lidiado con estos asuntos. Y como les decía, uno de estos problemas venía justo lo que yo les decía del último tema. ¿Cuál es la ley que va a aplicar al cripto y dónde van a estar, o sea, dónde van a nacer, cuál va a ser la ley aplicable a las cripto como bienes? Entonces es un tema interesante. De ahí otro que sí consideraría son temas tributarios, porque uno no, o sea, a la final del día uno tiene que analizar estos temas y dónde se van a cumplir o no las obligaciones sobre este tema.
De ahí temas de arbitraje, etcétera, creo que la regla general es la misma. O sea, va a ser cómo vamos a tener las disputas. No creo que cambie el concepto si es que es escrito o no escrito, sino si es que es un tema que ya esté desarrollado por la legislación, que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano no ha pasado y no lo recomendaría. Sé que, por ejemplo, en otras jurisdicciones como la americana es un tema que está bastante más regulado. Bueno, muchas gracias, Teresa, por aventurarte, por zambullirte, intentar. No sé, Soledad o Miran, si quieren agregar algo. Bueno, en ese caso, y viendo que no tenemos ninguna otra pregunta, agradecerles, Soledad, Miran, Teresa, por haber participado de esta jornada. Creo que fue interesante, creo que pudimos cubrir todos los temas que habíamos previsto. Para nosotros en la Universidad Austral es un orgullo poder contar con ustedes. Me parece que transmitir pocas personas tienen este tipo de práctica constante con litigios, con contratos internacionales y arbitrajes, así que agradecerles y esperar que podamos seguir contando con ustedes para seguir transmitiendo toda su experiencia. Así que muchas gracias de nuevo y estamos en contacto. No, gracias a vos por la invitación y obviamente fue un gusto estar acá y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Miran. Gracias, Igualmente, Teresa. un gusto. Muchas gracias por la invitación. Ustedes, una buena tarde. Gracias. Chao, hasta luego.